Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta webinar. Agradecemos su asistencia y antes de empezar vamos a hablar de bioanálisis farmacéuticos. Nosotros somos una empresa colombiana creada en el año 2006 con el propósito de realizar y asesorar el control microbiológico, entre otros análisis que requieren los procesos productivos en la actualidad. Nos destacamos en el mercado por contar con la certificación de buenas prácticas en laboratorio ante la INVIMA y la resolución ICA para la prestación de nuestros servicios. En BIFAR nos enfocamos principalmente en 5 sectores, los cuales son la industria farmacéutica, de línea humana y de línea veterinaria, el sector hospitalario, la industria cosmética y la industria de aseo y desinfección. Ahora vamos a iniciar con la webinar programada para el día de hoy. Quien les está hablando en este momento es Luisa Moreno. Yo soy la directora técnica de BIFARE, soy profesional en microbiología industrial de la Universidad Javeriana, con un máster en Drug Discovery and Pharma Management de UCL de la Universidad de University College London de Londres, y cuento con más de 5 años de experiencia en el sector farmacéutico. El día de hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Adriana Molano, ella es asesora en BPM, ella es química farmacéutica con más de 20 años de experiencia en la industria también ya como tal farmacéutica, y nos va a apoyar en todo lo que van a ser las aplicaciones y la normativa del agua específicamente para uso farmacéutico. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar con toda la parte de conceptualización. Entonces, vamos a empezar a definir el agua. Principalmente pues es el excelente disolvente para sustancias iónicas y polares. En este caso tenemos 6 usos principales del agua a nivel farmacéutico o aplicaciones también a nivel general. Entonces inicialmente vamos a mencionarlo como materia prima, también puede ser como ingrediente activo, vehículo medicinal, como también parte del proceso de las técnicas analíticas en el laboratorio, dentro de las formulaciones farmacéuticas y también dentro de lo que son procesos de limpieza y desinfección. En cuanto a lo que va a ser la denominación y la definición del agua en la farmacopea vigente americana, vamos a definir también que el agua va a ser mayor a la pureza como tal del agua purificada. Entonces acá vamos a tener también lo que va a ser el agua potable dentro de lo que va a ser controles del proceso, pero muy diferente va a ser lo que va a estar enfocado en la aplicación y el uso como tal del agua, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Tenemos 2 definiciones y 2 enfoques totalmente diferentes también según la farmacopea americana vigente. Entonces acá las traemos a colación en cuanto a lo que son las aguas de granel y las aguas envasadas. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 denominaciones? El agua granel es aquella agua producida en el lugar de uso. En este caso no se involucran formulaciones farmacéuticas y se proporciona como tal un apoyo a los procesos de fabricación o de elaboración que se estén generando. Diferente a las aguas envasadas, que como su nombre lo menciona, ya están también involucrando un proceso de producción como tal, de envase, y también adicionalmente un proceso de esterilización es totalmente posible. Ya en este caso sí se involucran fórmulas farmacéuticas y se busca y se tiene como objetivo prevenir la contaminación a nivel microbiológico y a nivel de almacenamiento, garantizar también una vida útil de esta agua también a nivel ya envasada. Pero ¿cuál es la importancia del uso del agua a nivel farmacéutico? Entonces, es importante recalcar que los productos farmacéuticos exigen los máximos niveles de calidad, y esto implica que extremar los cuidados en los procesos de producción, de monitorización y control del agua purificada como tal. Se busca también eliminar las diversas impurezas para garantizar que la calidad de los productos y las preparaciones finales a nivel farmacéutico. Es decir, garantizar siempre la confiabilidad de lo que nosotros estamos generando, liberando al mercado o administrando a los pacientes también, sea el caso también aplicable. El día de hoy vamos a hablar sobre 6 principales contaminantes del agua. Entonces, el primero son las sustancias inorgánicas. Los segundos son compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos son aquellos que también consumen el oxígeno disuelto en agua y están muy ligados a lo que va a ser la biocarga y probable contaminación que pueda tener el agua. Acá estos contaminantes son a nivel general del agua de la fuente, de lo que va a empezar y como origen también todos nuestros procesos para llegar a esa purificación y ya como tal el uso. También van a estar contaminantes sólidos, gases disueltos,
microorganismos, en los cuales también vamos a estar mencionando lo que va a ser referente a biocargas a nivel de contaminación general, pero vamos a tener una diferenciación en lo que van a ser también la incidencia de microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos ya van a ser identificables totalmente y diferenciados y van a estar relacionados con lo que va a ser también el uso y la aplicabilidad del agua en cuanto al riesgo que tienen y lo que va a estar también en probabilidad de presencia durante lo que va a ser el agua de la fuente, el proceso de tratamiento y ya los puntos de uso y como tal ya el almacenamiento también del agua. En este caso tenemos un aspecto bastante importante de resaltar en lo que va a ser también niveles de contaminación del agua a nivel farmacéutico y es la formación de las biopelículas o famosos biofilms. ¿Qué significa esto? Son básicamente consorcios de microorganismos que van a empezar inicialmente con una aglomeración de bacterias, que es la que podemos ver en la diapositiva que estamos presentando, como etapa 1. Luego vamos a tener una siguiente etapa, una etapa 2, en la que ya vamos a tener unas bacterias especiales que generan o secretan unos exopolisacáridos y van a empezar a formar mayormente este consorcio que estamos mencionando. Con estos exopolisacáridos ya empieza esta conglomeración y posteriormente en la etapa 3 vamos a tener una formación de esta biopelícula. En esta etapa 3 vamos a tener unas bacterias totalmente protagonistas, específicamente son del género Pseudomonas, la Pseudomonas aeruginosa. Estas pseudomonas tienen la capacidad de generar esta biopelícula como tal, como mecanismo de adaptación, y lo que va a generar es en la superficie, totalmente adherida en la superficie, estos consorcios y los va a empezar a acumular y va a tener la capacidad de crecimiento que va a ser la etapa 4 de estos microorganismos que se están acumulando en todas las superficies también como tal. Estas superficies, ¿cuáles pueden ser? Las tuberías. Entonces, dentro de lo que van a ser también nuestras tuberías, ya sea dentro de lo que es la planta de tratamiento, de lo que es también nuestros anillos de distribución, vamos a tener la probabilidad de esta formación de biofilms. En esta etapa 4, lo que vamos a ver es un comportamiento entre lo que son los microorganismos que están en este consorcio y también adheridos a la superficie y los microorganismos que tienen capacidad de ya empezar a liberarse y quedar también en suspensión en el agua y empezar también a manejar todo el flujo que está también manejando el agua en ese momento o en esa etapa que también se está generando. Lo que vamos a representar y a reflejar ya nosotros en nuestros resultados de verificaciones son unas fluctuaciones en cuanto a lo que son niveles microbianos de contaminación que van a ser muy extraños porque no vamos a ver una tendencia totalmente identificable, sino esas fluctuaciones van a empezar a generar puntos totalmente diferentes en los que se tiene que también determinar cuál va a ser la acción correctiva para poder mitigar o ya en este caso eliminar esta formación del biofilm. En este caso es bastante importante resaltar que hasta la segunda etapa que estábamos mencionando, que es cuando apenas los microorganismos están acumulándose en la superficie y formando el exopolisacárido, es una etapa totalmente reversible. Diferente a posterior a la etapa 3 y ya claro la etapa 4, va a ser una etapa que va a ser casi irreversible precisamente por esa adherencia que tienen los microorganismos y las acciones van a ser ya totalmente diferentes en este caso a determinar para poder, claro, buscar también la inocuidad que buscamos como tal en el agua purificada o el agua ya de uso que vamos a tener a nivel farmacéutico. Entonces, en cuanto a lo que va a ser esta agua de la fuente, entonces tenemos el agua potable y cómo viene este proceso también lógico. A nivel general, es lo que vamos a mencionar durante esta diapositiva, pero el agua potable va a sufrir unos tratamientos específicos dependiendo del proceso que también vamos a mantener. Pero entonces, por ejemplo, pueden ser la filtración de partículas, procesos de ablandamientos, eliminación del cloro, también helechos carbonados, desionización, filtros de retención microbiológica, osmosis inversa, destilación, ultrafiltración o irradiación por UV. Luego, es posible hacer también un proceso de destilación adicional o un proceso equivalente superior a la eliminación de químicos o microorganismos, y esto lo que va a representar es como tal el agua para inyección en el que nosotros estamos es
trabajando para hacer la eliminación no solamente de células viables a nivel de microorganismos, sino también de endotoxinas, que cuando estamos también enfocando a todos los procesos de elaboración de productos estériles o inyectables. De acá, pues si no tenemos este proceso adicional, vamos a hablar de todo lo que van a ser aguas purificadas o aguas para hemodiálisis directamente. ¿Qué tipo de aguas también podemos nosotros tener a nivel farmacéutico? Entonces, el agua también el agua, perdón, no, sino el vapor puro y el agua purificada estéril. Esto ya lo vamos a ver también un poco más en detalle cuando empecemos a hablar de las aplicaciones como tal de esta agua farmacéutica. Entonces, en síntesis, el propósito también del control de calidad, ¿cuál es? Garantizar que el agua se encuentre libre de sustancias agregadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer también para esta garantía? Estas sustancias agregadas pueden también ser definidas como un nivel de trazas o impurezas que pueden venir tanto del agua de la fuente como procesos del tratamiento también que está sufriendo el agua. El envase también va a tener una variable y el almacenamiento como tal. Entonces, todos estos puntos son los que se tienen que direccionar para generar este control de calidad y las verificaciones como tal de lo que nosotros vamos a hacer del agua de uso farmacéutico. En cuanto a las etapas de tratamiento, vamos a mencionar 7 etapas principales, perdón. Inicialmente el filtro de arena, entonces viene el agua potable, el agua de la fuente, empezamos con el filtro de arena o filtración previa. Esta filtración lo que nos va a permitir es la eliminación de los contaminantes sólidos, como los veníamos mencionando al inicio de la webinar, que nos va a proporcionar proteger el sistema de tratamiento a nivel de una afectación del desempeño y el acortamiento de la vida útil, ya que los filtros posteriores, claro, también van a tener una calidad pues totalmente diferente y va a también tener que tener un cuidado totalmente previo para garantizar que estén funcionando y con un desempeño también óptimo. En este caso, estos filtros también pueden ser de lecho granular, pueden ser cartuchos filtrantes o filtros de medios múltiples. Ya la siguiente etapa va a ser de carbón activado. Este carbón activado que nos va a proporcionar un nivel de absorción de material orgánico de bajo peso molecular en este caso. También a nivel de endotoxinas va a proporcionar un proceso de apoyo en las endotoxinas bacterianas y también de aditivos oxidantes. Entonces vamos a hablar de todo lo que va a ser también absorción a nivel de cargas y acá específicamente aditivos oxidantes vamos a hablar de niveles de cloro y de cloramina. En cuanto a los procesos de ablandamiento suavizadores, ¿qué podemos estar hablando en este caso? En cuanto nos va a proporcionar la eliminación de iones, reduciendo la dureza del agua. Los principales iones que podemos encontrar en el agua son calcio y magnesio. También nos va a proporcionar la eliminación de cationes de menor afinidad como el amonio y nos va a evitar afectaciones del sistema a niveles de posteriores etapas del tratamiento. En este caso, ¿cuál puede ser un proceso que podríamos aplicar como suavizador o ablandamiento? Es la resina de intercambio iónico. Entonces ahí vamos de lo más macro a lo más micro, por decirlo de esta manera. Entonces nos vamos a la ósmosis inversa. En ósmosis inversa, en esta etapa 4, vamos ya a involucrar el uso de membranas semipermeables, los cuales son polímeros que nos confieren la capacidad de dar también un tipo de porosidad, que este tipo de porosidad nos va a permitir que la permeación de las moléculas del agua, y en este caso, como resultado nos va a dar la eliminación de los iones químicos hidratados, los compuestos orgánicos y también niveles de microorganismos. Y pueden ser requeridas 2 etapas de ósmosis inversas, dependiendo también cómo nosotros empecemos a diseñar nuestro proceso y posteriormente a validarlo. Entonces, en este caso, pueden ser involucradas las resinas de intercambio iónico. Como quinta etapa, entonces ya empezamos a hablar de las retenciones a nivel microbiológico. Entonces empezamos a hablar de involucrar filtros en este tipo de etapas de tratamiento. Estos filtros van a estar determinados por un tamaño de poro definido, que van a ser de 0.2 a 0.2 micras, lo cual está dado por los tamaños de las células de los microorganismos para hacer una retención y poder hacer toda la parte de descontaminación del agua. Acá está basado todo el tema de interacciones electrostáticas adicionales entre lo que va a ser la partícula
como tal, que es la célula que nos está también estando en suspensión en el agua, con directamente la matriz del filtro. En este caso, la superficie de la membrana va a ser hidrófoba y por eso nos va a conferir esta capacidad. Y a nivel normativo, el uso permitido en los sistemas de distribución de punto de uso está dado, es decir, también está en la posibilidad de utilizar o aplicar este tipo de filtros a la parte de los puntos de uso o anillos de distribución, siempre y cuando que se encuentren totalmente validados. En la sexta etapa vamos a hablar de todo lo que va a ser también como tal la emisión de luz ultravioleta. Es una emisión de una longitud de onda específica de 254 nanómetros. Entonces, esta onda principalmente lo que nos va a conferir es la eliminación de la carga microbiológica que pudo venir remanente de la etapa anterior. También nos va a proporcionar la capacidad de destruir el ozono, pero lo más importante siempre es tener en cuenta las horas uso de esta luz ultravioleta. ¿Para qué? Para la determinación del tiempo de vida útil. Ya finalmente vamos a tener el tanque de almacenamiento, entonces va a ser un tanque que nos va a proporcionar la parte ya como tal del sistema de distribución. Esto también va a aplicar dependiendo pues el proceso y también las capacidades como tal de producción o de fabricaciones. Optimizar, claro, relacionado a lo que se está mencionando, la capacidad de la operación. Acá hay un altísimo riesgo de biopelículas o biofilms que estábamos hablando hace un momento, ya que claro, el agua está totalmente quieta y está en la capacidad en que realmente en su expresión los microorganismos van a tener más capacidad de adherencia a las superficies y la capacidad de formar estas biopelículas. Asimismo, a nivel también, pues ya químico, vamos a tener también las capacidades pues, de empezar a generar unas corrosiones que va a tocar estar siempre muy pendientes en lo que van a ser los mantenimientos, verificaciones de todo lo que va a ser el sistema de tratamiento de agua. ¿Qué es importante? Una ventilación para que la dinámica del cambio en niveles de agua se pueda dar también correctamente. Entonces, de aquí en adelante, es importante cuando empecemos a determinar estas fases que vamos a empezar también de tratamiento a implementar, a tener unos procesos de validación y de calificación. Entonces, inicialmente en esta parte conceptual vamos a ver la diferencia entre lo que va a ser esta validación y calificación. A nivel de validación vamos a estar hablando de establecer la confiabilidad del sistema de purificación, almacenamiento y distribución del agua. Es decir, que vamos a manejar controles de proceso durante un periodo de tiempo determinado y que van a estar definidos por diferentes fases también, que nos van a proporcionar información muy particular. Se busca proyectar qué son las verificaciones periódicas que van a estar posterior a la validación. Es decir, con la validación buscamos la confiabilidad de que nuestro sistema se está también desempeñando óptimamente y que se va a mantener también durante el tiempo que vamos a estar nosotros aplicando también como tal ya el equipo y el sistema del agua. Entonces, en cuanto a la calificación, ya estamos hablando específicamente, ya no es del proceso, sino del equipo y de establecer la confiabilidad en la instalación, la operación y el desempeño del equipo del agua específicamente. Es decir, que acá ya estamos hablando a nivel de requisitos del usuario para el sistema del agua y vamos a también hacer un esquema de revisión de especificaciones en cuanto a lo que va a ser el diseño del sistema, las funciones y la operación. Y de ahí vamos a enlazar todo lo que van a ser los procesos de validación. Finalmente, en cuanto a lo que va a ser el control de calidad del agua, la evaluación y la determinación de esta calidad, vamos a evaluar dos parámetros principales en los cuales están definidos como atributos químicos o atributos microbiológicos. Los atributos químicos están dados según la farmacopea americana vigente por conductividad, carbono orgánico total o TOC, y los atributos microbiológicos al nivel de biocarga que van a ser los microorganismos mesoaerobios totales, que vamos a estar también enfocados a lo que va a ser la identificación de mohos y levaduras totalmente independientes y lo que van a ser niveles también de endotoxinas en el agua.
Entonces, adicionalmente a lo que estamos hablando de la biocarga, vamos a tener también lo que mencionamos al inicio de la webinar, los microorganismos patógenos, que en este caso vamos a estar centralizados en lo que van a ser coliformes también totales, lo que van a ser también la determinación de E. coli y lo que va a ser la determinación de la famosa Pseudomonas aeruginosa que tanto hemos mencionado por su criticidad en la formación de biofilms. Entonces, en este momento ya vamos a dar inicio a todo lo que va a ser la normatividad y aplicación por parte de nuestra invitada Adriana Molano. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Adriana, perfecto. Bueno, ya con este background que presentó Luisa, la presentación mía va a estar orientada hacia mencionar algunos antecedentes normativos que debemos tener en cuenta en el momento de adquirir o modificar el sistema de tratamiento de agua que tenemos en planta, cómo abordar todo el proceso de calificación y validación del mismo. Iniciando con el tema, entonces, los antecedentes normativos que tenemos como marco de referencia, evidentemente está el informe 32, es el elemento legal que aún seguimos trabajando para los procesos de certificación y pues allí se establecen algunas pautas generales que se deben considerar para los diseños de tratamiento de agua. Sin embargo, la OMS en el informe 39 emitió en su anexo 3 quizás unas pautas más específicas de cómo debe abordarse el diseño, la operación y la calificación de desempeño del sistema. Este informe 39 aún no lo ha adoptado INVIMA como marco, digamos, bajo alguna resolución. Sin embargo, para efecto de auditorías de certificación sirve como elemento de consulta o de resolución de dudas en casos en donde el informe 32 o la USP no dé claridad sobre algunos requerimientos que la entidad regulatoria genera. De manera, digamos, oficial, ya se tienen adoptados y entran en vigencia el otro año el informe 37 y el informe 45, que se adoptaron por resolución 1160, ya estamos a puertas de, digamos, de la implementación. Y como lo mencionó Luisa, la USP también tiene el capítulo 1231 que da ciertas generalidades y pautas específicas para la parte de agua de uso farmacéutico. Como lo mencioné, la idea es darles algunas pautas a ustedes en el momento de ver cómo abordamos la compra o la modificación de un sistema de agua. Como lo mencionó Laura, pues lo primero en donde debemos enfocarnos es ver en qué procesos vamos a utilizar el agua en planta farmacéutica, si la voy a utilizar solamente para procesos de lavado o si voy a utilizar el agua como materia prima para la fabricación de formas farmacéuticas estériles y no estériles, en donde las especificaciones evidentemente son diferentes. Si además voy a obtener a partir de agua purificada vapor puro para procesos de esterilización, esterilización en sitio o esterilización con autoclave, o además si la voy a utilizar como reactivo en el laboratorio de control de calidad. Y aquí es muy importante, digamos, tener en cuenta en qué procesos, porque de hecho esto nos va a indicar en dónde voy a requerir puntos de uso en planta de manera específica y las especificaciones que vamos a tener que cumplir. Cuando vamos a hacer una modificación o adquisición de un sistema de agua, evidentemente lo primero que debemos abordar son los requerimientos de usuario y como lo dije ahora, pues vamos a tener que visualizar qué tipo de agua quiero. Si quiero agua purificada o quiero agua para inyección. O si voy a orientarlo solamente para uso en el laboratorio, si va a ser uso de calidad cromatográfica o si lo voy a utilizar solamente en el laboratorio de microbiología. Y de ahí poder saber qué especificaciones a nivel físico-químico microbiológico voy a tener que cumplir para saber qué elementos filtrantes voy a tener que considerar como requerimientos de usuario y como diseño propiamente del sistema. Si voy a utilizarlo en planta, evidentemente uno de los puntos importantes es ver qué capacidad debe tener ese equipo para dar respuesta a las necesidades que se generen en cada uno de los procesos en donde voy a utilizar el agua. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo debe ser el flujo, los requerimientos que se deben tener en planta y el almacenamiento y la distribución específicamente en lo que refiere
a cómo voy a recircular el agua para evitar precisamente estos contaminantes que primordialmente son microbiológicos en los puntos de uso. Puntos de uso importante a considerar, y ello, digamos, ya basándonos en las exigencias que hace INVIMA. Anteriormente el INVIMA venía aceptando quizás que no se tuviesen puntos de uso de agua en todas las áreas en donde se me requiera un uso como tal, bien sea para lavado, bien sea para fabricación, ya que con los últimos requisitos que ellos ahora tienen, pues ya no permiten recoger el agua en algún punto y almacenarla en un tanque y trasladarla a su punto de uso final. Y por ende, digamos que ya los sistemas deben estar diseñados dando cumplimiento al informe 37 en donde cada área tenga su punto de uso de agua y evitar precisamente este proceso que antes se consideraba quizás bajo el principio de una validación de transporte y almacenamiento, pero que el INVIMA ya no va a aceptar con la entrada en vigencia del informe 37. Importante también a considerar como requerimientos de usuario cómo se va a hacer la limpieza y sanitización de no solamente de los elementos filtrantes, sino del tanque reservorio y el loop de distribución que tenga, las rutinas de mantenimiento, material de la tubería, que es algo que ahorita también más adelante vamos a tratar. El diseño, ya lo vamos a ver, que debe tener unos requerimientos en soldaduras, válvulas de tipo sanitario, si voy a o no a tener instrumentos que me permitan controlar variables como TOC y conductividad en línea. El informe 39 de la OMS ya de hecho hace este requisito. Actualmente, digamos, muchas empresas ya lo tienen como medida adicional, sin embargo, con el marco normativo como lo tiene estructurado actualmente la entidad regulatoria no lo ha hecho requisito mandatorio. Esperemos si en un futuro ya lo adopte por resolución y por ende ya se exija. Y de manera muy importante que quizás antes no visualizábamos, pero con la entrada en vigencia de la resolución 1160, pues también tenemos que visualizar si este sistema va a tener algún software de control de supervisorio que me esté monitoreando las condiciones de operación o quizás estas condiciones de desempeño en línea y por ende tengamos que cumplir con CFR 21 y guías GAN para poder considerar este software dentro de su esquema de validación. Una vez se estructuran, digamos, todos estos requerimientos de usuario, viene la siguiente etapa, que es la calificación de diseño, en donde nos sentaremos con el tercero que nos va a brindar las diferentes opciones de nuestro sistema. Y ya como Luisa lo explicó de manera más detallada, pues de acuerdo al agua que vamos a requerir en planta, nos podrán brindar elementos filtrantes asociados a la parte de pretratamiento. Aquí, digamos, es muy importante considerar en el diseño el agua fuente, es decir, el agua potable o si vamos a tener agua de algún tanque subterráneo, porque las calidades o las cualidades del agua potable cambian de una u otra manera, inclusive si vamos a municipios cercanos a Bogotá o a otras ciudades, puede ser que tengamos un agua con mayor dureza, con mayor contaminación microbiana y por ende tengamos que considerarlo así dentro de los elementos filtrantes que vamos a tener que tener en el sistema de agua. Si esto no lo consideramos en tiempo, es decir, desde el mismo diseño no conocemos la calidad del agua potable que vamos a utilizar como agua fuente, pues muy seguramente vamos a tener fallos en la calificación de desempeño porque no se previeron todos los elementos filtrantes que se tenían que tener en cuenta para el pretratamiento de esa agua. Además, digamos, de todos estos elementos filtrantes que, como lo mencionó Luisa, nos ayudan a remover toda la parte de impurezas químicas y microbiológicas. Otro, digamos, factor adicional a considerar es cómo voy a almacenar este tanque y cómo voy a distribuir el agua en planta. Todo esto, digamos, basándonos en el riesgo precisamente de contaminación que es mayormente obtenida a parte de las biopelículas, es decir, contaminación microbiana que tenemos que empezar a considerar desde el diseño y por ello, digamos, tenemos que pensar siempre en el material que vamos a considerar,
la USP no nos recomienda ningún material para ya el almacenamiento de agua purificada o agua para inyección. Sin embargo, el informe 39 sí menciona como material ideal el acero inoxidable de calidad 316L, y por ende, pues nuestros sistemas de agua ya deberían considerar esto desde su diseño. Las soldaduras, para evitar que no hayan puntos muertos, pues deben ser soldaduras orbitales, en donde el proveedor del sistema me debe certificar cada una de las soldaduras que se hagan dentro del sistema de distribución. Las válvulas de muestreo también entran a jugar parte importante, porque cuando no son válvulas de tipo sanitario, entonces, si bien es cierto, puede ser que yo obtenga el agua de la calidad requerida, pero cuando voy a muestrear el agua, si no tengo la válvula adecuada, pues el agua se me contamina y todo lo que tuve antes de, pues no va a reflejar los resultados que realmente se esperan. Por, digamos, recomendación de OMS, se puede tener una recirculación del agua, bien sea en anillos fríos o en anillos calientes, se permiten las dos opciones. Sin embargo, sí tenemos que considerar que el agua siempre debe estarse recirculando, precisamente para evitar esos riesgos de contaminación, primordialmente de carácter microbiano. También el informe 39 recomienda tener un flujo turbulento, precisamente para evitar estos riesgos de contaminación. Por guías también internacionales, el flujo turbulento debería ser superior a los 3.500 Reynolds, y deberíamos tenerlo previsto precisamente dentro del diseño del sistema. Procesos de sanitización, podemos encontrar diferentes opciones, desde la sanitización química, en donde se somete el tanque y la tubería de distribución a diferentes componentes químicos. Aquí el punto importante es considerar que una vez se efectúe este proceso de sanitización, tengamos capacidad de visualizar que no queden remanentes de esos componentes químicos que utilicé para los procesos de sanitización o desinfección. O también podemos tener procesos en el mercado que nos ofrecen sobrecalentamiento o sanitizaciones con vapor, en donde también tendríamos que visualizar, si vamos a tener estos procesos, pues que tengamos todos los sistemas críticos para poderlo soportar y poderlo ejecutar ya en uso del sistema. En tanques, evidentemente, como lo mencionó Laura, la capacidad pues va acorde a la demanda que voy a tener en planta o en laboratorio. La OMS sí recomienda que el sistema de tratamiento de agua tenga una operación continua, para no estar apagando y encendiendo el equipo a demanda, porque eso también nos crea riesgos precisamente de acumular o de tener puntos muertos en el sistema que nos puedan rebotar luego en contaminaciones microbianas, y por ende esos sistemas normalmente son 7x24 en operación. Los filtros de venteo que tenemos asociados a los tanques de almacenamiento deben ser filtros hidrófobos, filtros que permitan hacerle pruebas de integridad periódicamente, y que dejen, digamos, ustedes como usuarios del sistema, esos registros de pruebas de integridad. Y como lo mencioné al inicio, pues el software de supervisión va a ir muy de la mano en cuanto al diseño, porque debe ser un software que me permita cumplir con las exigencias de CFR 21 respecto a la parte de validación de sistemas computarizados y de guías GAMP. Ya cuando decidimos qué sistema el que vamos a tener en planta, entonces ya llega el proveedor, nos instala el equipo, y qué, digamos, consideraciones importantes debemos tener en cuenta para generar todos los documentos. Partimos siempre de un protocolo, evidentemente, y aquí, digamos, es importante que todos los componentes que tuvimos previsualizados desde los mismos requerimientos de usuario y en la calificación de diseño nos los brinda el proveedor, las fichas técnicas, en donde podamos ver que realmente los elementos filtrantes, las membranas, corresponden a lo que realmente se definió como calificación de diseño. Contar con esas fichas técnicas y también poder ver cuáles son los parámetros de operación de esos elementos filtrantes para poner en marcha el equipo. Se hace la comprobación de los materiales. Si es en acero 316L, pues se tiene que certificar el material en tuberías y en tanques. Si vamos a tener instrumentos de
de medición, muy seguramente en cada etapa filtrante se monitorea antes y después del elemento de filtración. Estos elementos pues deben llegar con una calibración inicial de origen, pero nosotros también debemos hacer la calibración en sitio, porque el transporte y la importación de estos equipos normalmente, de esos instrumentos, pues puede impactar la calibración en sí del instrumento. Comprobación de las soldaduras, como lo mencioné, el tercero que nos brinde el equipo nos debe facilitar estos certificados. Una vez se instala el equipo, se debe realizar el proceso de pasivación de la tubería y del tanque, y se deben hacer las pruebas de hermeticidad del loop para saber que realmente el anillo que vamos a tener en uso no tiene ninguna fuga. Esta prueba es importante considerarla, porque de hecho es uno de los requisitos que la entidad regulatoria pide para el efecto de calificación de instalación. Entonces el anillo se somete a una sobrepresión en donde podamos ver estas fugas que se pueden tener, bien sea en piso técnico o bien sea en los puntos de uso. Y aquí es donde comenzamos a ver, de acuerdo a las fichas técnicas, cuáles son las presiones de manejo, los flujos que yo tendría con el sistema una vez instalado. Y a la par, si tenemos un software de control supervisorio, pues empezamos también a hacer su calificación de instalación respecto pues sí, a que, en dónde voy a tener este software instalado, si va a requerir alguna plataforma en Windows, puntos de red, acceso a Internet y demás, digamos que condiciones que ahorita, digamos, no entraría en detalle porque validación de software es otro tema muy amplio de explicar, pero la idea es que cuando tengamos un software asociado al sistema, pues debemos a la par la validación del mismo. Una vez ya tenemos el equipo pasivado, se hacen las primeras determinaciones, pues arrancamos con la calificación de operación. Aquí básicamente lo que comenzamos a ver son las pruebas de funcionamiento de este sistema. Hacemos las primeras análisis preliminares que nos van a poder ver o demostrar que el agua sí está cumpliendo con la calidad que yo realmente necesitaba. Es importante aquí de manera puntual si el sistema tiene alarmas, bien sea asociadas al sistema como tal, auditivas o visuales, o si las alarmas van a estar generadas por el software de control, pues que se hagan reto de esas diferentes alarmas para saber que realmente funcionan y que en la vida diaria pues sí me van a generar precisamente lo que yo espero. Aquí en esta etapa de calificación de operación es donde ya comenzamos a estructurar nuestros propios procedimientos de operación y mantenimiento basándonos en la información que nos brindó el proveedor de cada uno de los elementos filtrantes, frecuencias de regeneración de resinas, de limpieza y sanitizaciones, si tengo que hacer desmontaje de los filtros para limpieza y sanitización de algunas carcasas de elementos de alto micraje, esa serie de condiciones en cuanto al mantenimiento y limpieza, pues deben quedar ya documentados en esta fase de operación, porque son las que yo voy a comenzar a desafiar en la calificación de desempeño. Asimismo, deben tenerse ya estructurados cómo van a ser los procedimientos de muestreo. Aquí es importante considerar que el muestreo entra a ser una etapa crítica para el análisis del agua. Tenemos que tener previstas todas las precauciones para que esa muestra no se nos contamine y de hecho cuando tenemos algún resultado por fuera de especificación, bien sea físico-químico, microbiológico, pues uno de los puntos iniciales a comenzar a abordar en la investigación es cómo estamos haciendo el muestreo, porque puede ser que el sistema sí nos esté arrojando la calidad de agua que yo espero, pero el agua se nos está contaminando precisamente en esta operación de toma de muestra. Y por ende es muy importante que la persona o el personal que va a hacer la toma de muestra de los diferentes puntos de pretratamiento y de uso, pues sea una persona que esté capacitada en este proceso y calificada. Siguiente, Luisa. Ya finalizando, digamos, la etapa de calificación de operación, viene a ser como la última fase de nuestra calificación del sistema que ya va enlazada con la validación y es poder demostrar de manera reproducible que nuestra agua cumple con las especificaciones esperadas, no solamente en los puntos de pretratamiento, sino ya en sus puntos de uso, que son los puntos más críticos. Por recomendación de OMS, inclusive por USP, esta calificación de desempeño tiene 3 fases.
En el informe 39 van a ustedes lograr encontrar esto que estamos presentando hoy, una fase 1 en donde esta fase dura más o menos, bueno, se recomienda hacerla de 2 a 4 semanas, mínimo son 2 semanas. Se hace un muestreo diario en todos los puntos de pretratamiento y puntos de uso. Se hacen los análisis completos que yo tengo que prever para cada punto. Y aquí es muy importante considerar que por normativa OMS, y esto lo tiene muy presente la entidad regulatoria, en esta primera fase no podemos tener resultados fuera de especificación para ningún análisis y para ningún punto, porque es precisamente aquí es donde estoy construyendo las primeras bases que me van a demostrar esa reproducibilidad que voy a esperar con el sistema que instalé. Entonces, si nosotros tenemos resultados fuera de especificación en esta fase, prácticamente nos obliga a iniciar nuevamente nuestra fase 1 una vez agotemos la investigación que tengamos que hacer para abordar este resultado fuera de especificación. Evidentemente ya con los procedimientos de operación pues estoy empezando a retar si lo que me dijo quizás el proveedor si se ajusta o si de repente ya por ponerlo en marcha el equipo me demanda unas rutinas más de mantenimiento, sanitización más cortas para irlo ya visualizando en mi fase 2 y luego posterior en fase 3 o monitoreos o mantenimientos de rutina. Siguiente. La siguiente fase, también por recomendación de OMS, tarda de 2 a 4 semanas. Tenemos que tener en cuenta que aquí seguimos con el mismo muestreo de fase 1, todos los puntos, todos los análisis. Aquí el agua ya por recomendaciones de la OMS ya puede ser un agua utilizada para propósitos farmacéuticos. No me restringe el no tener resultados por fuera de especificación. Sin embargo, si se tienen, pues tengo que abordar todo el proceso de desviación con planes CAPA para poder demostrar evidentemente que fueron eficientes o eficaces para corregir el problema que tuve al obtener este OOS. Y la fase 3, que ya es la fase en donde ya tenemos un monitoreo más extenso, es una fase que dura un año. Allí ya tenemos, digamos, la opción de poder estructurar nuestros planes de muestreo a una rutina periódica. Es importante considerar que a pesar de que yo voy a comenzar a rotar los puntos, si hay una recomendación en OMS que me menciona que el tanque de almacenamiento debe tener más exhaustivo que los puntos que tengo en planta. Y por ende muchas empresas farmacéuticas lo que hacen es rotar los puntos de uso, pero los puntos de salida y de recuperación son los puntos que ya. Adriana, se te está yendo también ya ¿Ahí me escuchan bien? el volumen. Ahí está perfecto. Entonces, es importante que en los tanques, siempre desde el mismo diseño, podamos considerar el punto de muestreo al retorno y a la salida del tanque, porque son los puntos que realmente me están diciendo cómo estoy generando, cómo estoy dando salida al agua que utilizo en planta y cómo está retornando el agua de los diferentes puntos de uso de distribución. Así que, bueno, tendríamos que tener por lo menos visualizado un plan de muestreo con rotación de los diferentes puntos de uso, pero con más frecuencia, y como lo menciono en muchas empresas, se hace de manera diaria, los puntos de salida y de retorno a los tanques de almacenamiento de manera diaria, ¿no? Aquí digamos que ya teniendo un muestreo tan extensivo del año, entonces en fase 2 ya yo pude haber determinado medianamente mis límites de alerta y acción, que son los que yo estaría controlando en mi fase 3. Sin embargo, ya finalizando esta fase, me va a permitir hacer un análisis de muchos más datos y por ende ya cerrando esta fase 3, que prácticamente es el cierre de la validación del sistema, pues me va a permitir ya definir esos límites de alerta y acción que son los que ya se van a generar o se van a considerar como parte del monitoreo de rutina que va a tener que hacer bien sea el área de control o aseguramiento de calidad como etapa posterior a la validación del sistema. Ya cuando el área de validaciones entrega el informe, el sistema quedó validado, te entregará los límites de alerta y acción que tendrás que controlar de manera periódica.
Una vez se finalice entonces el reporte de validación, se estructura el plan de muestreo en mis procedimientos de rutina. Yo puedo tener diferentes resultados fuera de especificación. Lo importante aquí es que se visualicen siempre los reportes de OS, las desviaciones que pueden desligarse y los planes capa que se generan para poder precisamente demostrar que esas reincidencias no son frecuentes y que realmente sí estamos abordando la causa raíz. Las rutinas de mantenimiento quedan establecidas tal cual como se pudieron desafiar durante la fase 1 y 2. Sin embargo, luego viene un concepto que ya es un concepto aterrizado más a 1160, que son los reportes de mantenimiento de estado validado. Antes, muy seguramente muchas empresas lo único que traían eran sus reportes de tendencias, de análisis de físico-químico, microbiológico de los diferentes puntos. Sin embargo, el mantenimiento de estado validado es un reporte que me permite dar una visión global de lo que ha pasado con el sistema desde su etapa de validación. Este es un reporte que normalmente se genera cada año, algunas empresas lo hacen cada 6 meses, pero que de manera general considera todos estos ítems que estoy mencionando en la presentación. Se hace, digamos, una descripción del sistema como lo tengo actualmente, cuáles son mis puntos de muestreo, cómo lo estoy analizando, bajo qué plan, las frecuencias, qué especificaciones tengo que cumplir por farmacopea y cuáles son mis límites de alerta y acción que estoy monitoreando permanentemente. Y además, digamos, de presentar las especificaciones, pues presentaré también las tendencias, que es lo que normalmente se venía generando como parte de informe 32. Sin embargo, aquí ya viene, digamos, el historial de todo lo que le ha pasado al sistema y por eso se llama mantenimiento de estado validado, porque aquí entonces tengo que incluir cuáles son los instrumentos de medición que están asociados a todo el sistema, su estado de calibración vigente, si hay procedimientos relacionados de mantenimiento, de limpieza, de sanitización, de muestreo, hacer relación de esos procedimientos y ver si están vigentes para la fecha en que emito el informe de mantenimiento de estado validado, el análisis estadístico de todas las pruebas que estoy haciendo, si este sistema estuvo sujeto a algún control de cambios, cuál es ese control de cambios que refiere el cambio, qué tipo de cambio fue, si me generó una revalidación o no me generó revalidación del sistema. Hago referencia a todas las rutinas de mantenimiento que se tenían programadas, si se hicieron en tiempo, si dieron lugar a una orden de trabajo, si quizás se desfasaron, por qué se desfasaron, si ese desfase me impactó el desempeño del sistema o no tuvo un impacto, si hubo necesidad quizás de generar mantenimientos correctivos del sistema, que sabemos que son mantenimientos que no se prevén, y por qué se tuvieron que generar, qué impacto tuvieron o de dónde se desligaron. Se hace la revisión completa de todas las investigaciones que tuvo el laboratorio de OOS del sistema de tratamiento. Si hubo necesidad de generar planes CAPA, cómo están esos planes CAPA respecto a la implementación de acciones, si fueron eficaces, si tuve reincidencias o si no las tuve. De repente, si hay necesidad, se hace actualización de los límites de alerta y acción con las nuevas tendencias que yo estoy presentando en mi reporte. Y si hay algunas recomendaciones o conclusiones en donde yo digo, realmente mi sistema, con toda esta revisión, si estamos en vigencias, en calibraciones, en especificaciones, si manejé los OS, si tengo los capas en tiempo y forma, si las residencias que hubiesen podido presentarse fueron atacadas y esas causas raíces ya desaparecieron, pues yo puedo considerar que mi sistema de agua considera la condición de validado. Entonces, si nos damos cuenta, ya es una visión un poco más global porque integra información de diferentes áreas que nos van a permitir ver si el sistema mantiene o no esa condición. En la parte de revalidación, importante, pues todos los cambios que se generen al sistema, desde los elementos filtrantes, si adiciono algún nuevo elemento, un electrodesionizador, o voy a colocar una nueva fase de ósmosis, esto automáticamente me va a tener que generar un control de cambios, una revalidación del sistema, o si voy a adicionar puntos adicionales de uso, igual me va a tener que generar una revalidación. Si hay cambios de tanques o elementos mayores del sistema, todo esto son
factores que impactan propiamente la validación del sistema. Sin embargo, si no hay cambios, conservamos el sistema tal cual. No hay, digamos, por norma OMS o por referencia farmacopédica una frecuencia de revalidación. Sin embargo, la entidad regulatoria sí recomienda que esos sistemas sí sean revalidables al menos cada 5 años. Y por ende yo debería visualizar esta frecuencia de cada 5 años en donde vuelva a generar todo el esquema de fase 1, fase 2, fase 3. Si es una revalidación, no me limita la fabricación digamos, de los productos que tengo en planta, como si lo limitó en la primera fase cuando se instaló por primera vez el sistema, pero sí tengo que volver a generar nuevamente ese análisis exhaustivo de los puntos que tengo en planta. Y ya con esto, digamos, sería la presentación de mi parte, Luisa. Listo, entonces muchísimas gracias a Adriana y muchísimas gracias a todos los que están presentes en este momento. Esperamos también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar también como Bifarsas Oficial y en Instagram nos pueden encontrar como Bioanálisis Farmacéuticos y en LinkedIn nos pueden encontrar como Bifarsas. Aquí estaremos también comunicando nuestras actividades y en este momento vamos a dar apertura también para las dudas que tengamos de la webinar del día de hoy. Gracias, Luisa. Gracias, Adriana, por su presentación. Tenemos acá varias preguntas. Una de ellas es, ¿en qué consiste la hermeticidad del loop y qué análisis son recomendables hacer en la calificación de operación? Digamos, ¿se puede hacer solo pH y conductividad? Bueno, la prueba de hermeticidad básicamente consiste en someter el loop de distribución a una sobrepresión para saber si no tengo fugas dentro de mi loop de distribución. Realmente lo que hago es precisamente someto a sobrepresión el loop y veo que, digamos, que conserva su integridad durante todo el proceso de distribución del sistema en planta. Sí, y ya efectivamente en cuanto a lo que van a ser los análisis del agua potable, complementando también la respuesta, sí está como tal lo que va a ser el análisis de pH, también de conductividad y también en niveles clorados. Entonces, en este caso va a estar también por todo lo que viene como tal de el agua de la fuente, porque pues bien sabemos que podemos tener también toda la parte clorada y que tenemos que controlar para garantizar que nuestros equipos de potabilización no van a estar, digamos, también siendo afectados en cuanto a su nivel de desempeño. Perfecto, tenemos una pregunta de Paola Guzmán. ¿Se puede manejar la especificación de agua purificada de 100 unidades formadoras de colonia sobre 100 mililitros si se utiliza el método de filtración por membrana? Digamos que esto ya es en cuanto a los análisis, entonces sí realmente se puede manejar en cuanto a lo que va a ser filtración. Lo que nosotros vamos a tener por parte normativo es que dado también el tipo de técnica que nosotros utilicemos, ya sea filtración o también sea por profundidad, la especificación va a estar también, digamos que dada en los 100 unidades formadoras de colonia. Lo que tenemos que tener muy presente van a ser las unidades también de emisión, porque no va a ser la misma representación de la muestra. Esto siempre se tiene que manejar desde la partida de la validación, como muy bien nos estaba mencionando Adriana, tiene que estar también contemplado desde la fase 1 y no va a ser posible hacer cambios, porque como muy bien también lo estamos mencionando, cualquier cambio implica también un proceso de revalidación. Entonces, esto es lo que más se tiene que tener claro y también de implicaciones en cuanto a criterio también importante en este aspecto. Perfecto, tenemos una pregunta de dirección técnica. En cuanto al agua potable, ¿es necesario hacer todos los análisis físico-químicos y microbiológicos de la resolución 2115? Yo creo que con la pregunta inicial también dimos respuesta a esta pregunta, entonces sí es importante y contemplarlo dentro de lo que va a ser también la validación, de las etapas también de validación en la etapa de la fase 1 principalmente, y también, bueno, fase 2, fase 3 en la verificación, y en este caso son los análisis que estábamos mencionando, ¿para qué? Para garantizar que dentro de nuestros controles, ya sea posterior a la validación, estamos garantizando que el agua de la fuente no está afectando como tal el desempeño de nuestro equipo. Perfecto, tenemos una pregunta de Andrés Gómez.
¿Es recomendable dejar una cantidad mínima de ozono recirculando hasta el punto de retorno del loop o se recomienda destruir por completo en el inicio del loop? Sí se recomienda hacer la destrucción al inicio del loop. El ozono normalmente se utiliza para sanitización, pero sí se recomienda destruirlo por completo antes de. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Qué tal el cambio de metabisulfito por carbón activado? ¿Si es recomendable validar todo desde la fase 1? Si se va a hacer el cambio, sí tendrías que considerar la revalidación. Si es una opción que se tiene para no tener filtro de carbón, utilizar metabisulfito, pero si lo van a reemplazar, sí va a tenerse que generar una revalidación del sistema. Tenemos otra pregunta de Andrés. ¿Se puede utilizar la inyección de metal sulfito para el pretratamiento del agua potable anulando el filtro de carbón activado? Sí, es la misma pregunta, ¿no? Sí. Sí, se Perfecto, puede tenemos otra reemplazar. pregunta. ¿Qué métodos son recomendables para determinar los límites de alerta y de acción? Sobre el tratamiento estadístico, normalmente aplicamos 2 y 3 sigma. Entonces, sí, esto va a estar dado, como lo mencionaba también Adriana, dentro de lo que vamos a tener nosotros como resultado de nuestras diferentes fases. Desde ahí vamos a hacer toda la parte de la aplicación estadística, el tratamiento estadístico, para tener lo que van a ser los límites del proceso interno de cada uno de nosotros. Perfecto, tenemos una pregunta de Erika Torres. ¿Dentro de la biocarga también se debe tener en cuenta el análisis del complejo de Burkholderia cepacia? Sí, es bastante importante. Ahí muchas gracias también por hacer la acotación, porque entre los microorganismos patógenos, y esto también es algo que realmente ha sido reciente en lo que ha sido la emisión de la farmacopea, básicamente llevamos también unos pocos años con esta emisión, en la que es totalmente necesario la parte de identificación de Burkholderia cepacia. En este caso está dado por toda la generación de endotoxinas. Burkholderia es una bacteria gram negativa, la cual también nos va a proporcionar la capacidad de no solamente en presencia de ella en células viables, sino que ya también cuando haya procesos de eliminación de las células viables, pueda estar la presencia de endotoxinas. Entonces, como tal, ya se convirtió en un indicador también de esta contaminación del agua. Perfecto, tenemos una pregunta de Sebastián Jiménez. Una planta de empaque secundario, entre paréntesis acondicionamiento, que no cuenta con equipo o sistema de agua purificada, ¿en el transporte de agua purificada se contempla el almacenamiento o esta llega también hasta el recipiente de transporte de la misma? Bueno, aquí habría que considerar que para la operación de empaque secundario realmente no se hace necesaria la utilización de agua potable, de agua purificada. Entonces, ni siquiera aplicaría el requerimiento de transporte porque no es algo que esté visualizando para esta operación por la criticidad que tiene, porque aquí el producto ya está prácticamente protegido. Tenemos otra pregunta de Alejandra. ¿Qué parámetros microbiológicos se requieren para agua destinada a la limpieza? Entonces, en este caso también cuando estamos hablando del tratamiento del agua, que estamos hablando también en cuanto a la generación de agua purificada, vamos a manejar los mismos parámetros. Es decir, lo más importante, como mencionábamos con el tema de la pregunta de la técnica, es tener claro los mismos parámetros de evaluación desde la partida de la validación hasta la continuidad también de lo que van a ser las verificaciones y en cuanto a todos sus puntos de uso. Los puntos de uso también son para limpieza y desinfección precisamente, entonces también están contemplados. Acá lo recomendable siempre es manejar los parámetros de microorganismos mesoaerobios totales y acompañados por toda la parte de determinación de mohos y levaduras. ¿Y esto por qué? Porque realmente cuando nosotros hablamos también de verificaciones en cuanto al control de calidad del agua, estamos también determinando los probables contaminantes o probables inconvenientes que podemos tener a nivel también de aplicación, ya sea a nivel de producción o de limpieza también y desinfección. Cuando tenemos nosotros como tal en nuestra tendencia y en nuestros también fuera de especificaciones determinados cuál es la contaminación específicamente, la acción correctiva va a ser mucho más precisa e inmediata.
a nosotros tener un parámetro solamente de microorganismos mesoaerobios totales, por ejemplo. Entonces, lo más recomendable es realmente sí tenerlos diferenciados en cuanto a este tipo de parámetros y los microorganismos patógenos también. Perfecto, y tenemos una última pregunta. Buenas tardes, ¿se puede utilizar tiosulfato de sodio en reemplazo de carbón activado? Tiosulfato, supongo que será el mismo, bueno, ahí sí me corcharon porque no sé si es el mismo metabisulfito, que es el único que está aceptado para remover cloro del agua. Perfecto, y tenemos una última pregunta. ¿Es viable aplicar las especificaciones de BP para un sistema de agua purificada en una planta de cosméticos? Sí, aquí tenemos oficiales las farmacopeas que son USP, EP, BP y la japonesa. Cualquiera de estas farmacopeas pueden ser utilizadas como el método de referencia para aplicar especificaciones. Perfecto, muchas gracias Adriana, muchas gracias Luisa por su tiempo. Excelente presentación. No sé si Luisa o Adriana tengan algún comentario adicional. No. No, pues muchas gracias a todos, como lo mencionamos también hace un momento. Esperamos que realmente sea muy fructífera toda la información que hemos proporcionado el día de hoy. Como les mencionamos también a nivel de BIFAR nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Adicional a esas redes sociales también nos pueden encontrar en el siguiente correo electrónico, que es comercial@bifarsas.com, o llamarnos también al celular que es el 300-291-8251. Perfecto, de igual manera acá en la otra diapositiva les ponemos pues nuestro número de celular en cual se pueden comunicar directamente conmigo, mi correo electrónico que es comercial@bifarsas.com y el correo de nuestra asesora en BPL, asesoríasbpm@gmail.com. Entonces, muchísimas gracias, Adriana, también a ti por acompañarnos el No, día de gracias a hoy y ustedes por la invitación. proporcionarnos. Listo, bueno, entonces muy buen día para todos. Gracias, feliz tarde.